hemos comentado ampliamente, entre enero y septiembre de este año las ISAPRES registraron un aumento de un 42,5% en sus ganancias con respecto a 2015. De este y de otros temas vamos a conversar con el ex ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, felicitaciones por su nueva casa. Tranquilos, todo va a estar bien, tranquilos. Eso está... Es que una mudanza es siempre muy difícil. Siempre genera estrés, eso y otras cosas, cierto. Es verdad. Primera pregunta, ¿cómo calificaría usted estas ganancias de 28.000 millones de pesos y de 42,5% más en relación al año anterior? Yo las calificaría de esperables porque este es un año auge, vale decir, un año en que ocurre cada 3 años un decreto auge, momento en el cual las ISAPRES pueden ajustar una de las primas, la prima del parte seguro auge, y eso significa normalmente que en los años auge las utilidades, la recaudación de las ISAPRES aumenta. El aumento este año, a pesar de que porcentualmente suena bastante, no tiene nada que ver con el último decreto auge en el cual en ese año las ISAPRES ganaron en el periodo de enero a marzo 76.000 millones, una cosa así. Ahora estamos hablando de 24.000 millones. Como es muy poco probable que las ISAPRES puedan subir el precio del plan complementario de salud, esto que se ajusta el 31 de marzo de cada año, en los próximos años, este año debería, de acuerdo a la historia, ser un año de un poquito más de utilidad para amortiguarse los 2 años siguientes. Más allá de los hechos puntuales, las utilidades son altas. La pregunta es si es solo por eficiencia o hay también algo de abuso en el sistema que corregir. Yo creo que hay dos componentes. Primero, que se sube el valor de la prima auge y los beneficiarios de la ISAPRE siguen utilizando poco el sistema auge, las redes, sus ventajas para adquirir fármacos, todo lo que sabemos como garantías explícitas en salud. Y no optan por las redes que tienen las ISAPRE, y eso significa, ¿no es cierto?, que el aumento del precio de la prima auge deja un excedente de colchón, por así decirlo, para los próximos 2 años. Y en segundo lugar, también es cierto que ha aumentado la eficiencia de producción de las ISAPRE en términos que va más a lo digital, han cerrado sucursales, la fuerza de venta ha disminuido, vale decir, efectivamente, si uno ve el informe de la superintendencia hoy día, el incremento del costo de las ISAPRE no ha sido tan alto como en los años previos porque ha habido un esfuerzo muy importante por controlar ese gasto. Cuando vemos que el efecto de la prima GES del plan auge es generarle utilidades a las ISAPRES, gran parte de las utilidades tienen que ver con eso, ¿es que el sistema está mal diseñado? ¿Cómo llegamos de que un plan auge que tiene que garantizar salud para los chilenos, una de sus consecuencias termina siendo ser un excelente negocio y generarle más utilidades a las ISAPRES? Yo pienso que el auge es una garantía y una reforma extraordinariamente importante en términos de equidad, de acceso y de resultados sanitarios, como ya está demostrado para muchas patologías. En ese contexto, los beneficiarios de ISAPRE creo que tienen que usar más y con más confianza. Y por otra parte, los médicos que diagnostican una patología auge tienen la obligación legal de decirle a esa persona, cosa que ocurre algunas veces nada más, que esa patología es auge y que eso significa determinados beneficios. Voy a mencionar uno de los más relevantes. La mitad de 40 de las 80 enfermedades auge tiene un paquete farmacéutico asociado. O sea, el tratamiento farmacológico de la enfermedad está garantizado y es muy barato. Pero en la práctica eso no ocurre, y en la práctica, según las cifras que entrega la superintendencia, apenas un poco más de 1/3 del dinero que se cobra por la prima auge se convierte efectivamente en prestaciones de salud. Entonces uno dice, el sistema no está funcionando, porque 1,7 de cada 2,7 pesos van a las arcas de las ISAPRES, no van a prestaciones de salud. Yo, insisto, tengo confianza en que en la medida en que ha aumentado el uso del auge y que los costos en salud para los ciudadanos son cada vez más altos, el uso del auge va a ser mayor. Pero creo que en ese sentido hay que educar mejor, y la superintendencia tiene un rol fundamental en incentivar y lograr que todos, sobre todo que la superintendencia lo fiscaliza, que todos los médicos que diagnostican una patología auge le informen a la persona que está en esa condición. Voy a ese tema, porque hay un interés creado también en esto, y en qué sentido se lo pregunto. Como son las patologías auge atendidas en redes cerradas, la persona no puede elegir donde quiera atenderse, sino que si quiere ser efectivo, el GES tiene que ir a un lugar determinado. ¿Cuánto termina perjudicando eso el uso finalmente de esta garantía?
y cuánto también los propios médicos dejan de recomendar porque no va a ir necesariamente a donde ellos creen que es mejor o donde más les gustaría que fuera el paciente. Yo creo que el bienestar financiero del paciente que tiene delante un médico es una cosa que raramente se toma en cuenta y debería ser parte del quehacer profesional, en el sentido de que si yo estoy haciendo algo, por ejemplo, no recomendar que la persona se adscriba al GES en su enfermedad y eso lo lleva a la ruina, por poner una exageración, y a veces no una exageración, desgraciadamente, estoy haciéndole un daño a esa persona y tengo que controlarlo. Por otra parte, es cierto que la estructura del auge en redes cerradas, como prescribe la ley, para generar contratos por volumen, o sea, yo le voy a derivar a usted, prestador, tantas enfermedades de este tipo y eso lleva a un descuento y un aumento de la eficiencia, efectivamente eso tiene que traducirse en un descuento del precio, en un ahorro para todos los ciudadanos. E insisto, yo soy optimista en el sentido que creo que este es un proceso que va cada vez más perfeccionándose y en la medida, sobre todo, insisto, que se agreguen más patologías, patologías crónicas con componentes farmacéuticos. Ahora esto te dice, va a mejorar. Está mejorando. Está mejorando. Pero el sistema en su conjunto no satisface a los usuarios. Puede que comparativamente con el sistema público lo satisfaga más, pero la comparación también es bien baja. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no se hace una reforma a fondo en las ISAPRES? Este gobierno lo había comprometido, lo venimos escuchando desde hace muchísimos años y no se cambia. ¿Qué tan fuertes son los intereses también en el área de la salud? Tanto de clínicas que son dueñas de ISAPRES, hay una integración vertical también importante en el mercado. ¿Qué tan fuertes son los intereses que hay detrás para la no modificación del sistema? Yo creo que la responsabilidad fundamental de no avanzar en una reforma a las ISAPRES reside en el gobierno. En el gobierno anterior se presentó una propuesta que fue muy resistida por el sistema ISAPRES, llegamos casi a puerto y hubo un compromiso del actual gobierno de hacer una reforma en la misma línea o más radical. Nada de eso ha ocurrido y estamos legalmente y financieramente para los beneficiarios en una situación tan mala como la que teníamos hace 3 años atrás. Pero ustedes tuvieron 4 años para hacerlo y por distintas razones no lo hicieron. Este gobierno va a cumplir 3 años y tampoco lo ha hecho. Uno se pregunta si gobiernos de signos ideológicos distintos, ninguno de ellos es capaz de hacer nada con el sistema de las ISAPRES. ¿Qué hay detrás entonces? ¿Cuáles son los intereses que frenan una reforma? Yo no buscaría más razones que lo que estamos describiendo. O sea, la voluntad del presidente Piñera, mía como ministro de Salud, fue avanzar en esto. La voluntad del actual gobierno fue no avanzar, por razones ideológicas. ¿Por qué? Perfecto. ¿Y por qué si en 4 años un presidente y su ministro tenían la voluntad de avanzar, no se pudo avanzar? ¿Cuál fue el obstáculo? Tuvimos que coordinar un encuentro, un acuerdo político con la oposición en ese momento, que era mayoría en el Parlamento, y logrado ese acuerdo que demoró no menos de 1 año y medio político para pasar este proyecto en la Cámara de Diputados, donde salió, y el Senado, a punto de ser aprobado final. Es un trámite relativamente normal de 4 años, 3 años para una reforma de esta magnitud. Lo ideal hubiera sido que se hubiera continuado. Ahora el próximo gobierno va a tener que partir de nuevo con ese proyecto que crea un plan garantizado de salud, que crea un tope para los reajustes, que es el tema que estamos hablando. ¿Pero usted cree que no deben terminarse las ISAPRES, sino que perfeccionarse el sistema? O sea, creo igual que se ha pronunciado la Presidenta de la República, el Ministro de Hacienda, el Superintendente de Salud, actuales, en el sentido de que el sistema ISAPRE produce una colaboración público-privada que ha sido virtuosa en la historia y que debe perfeccionarse. Estamos 100% de acuerdo y ese es el motivo por el cual tratamos de avanzar en un proyecto. Lo quiero llevar a otro tema, lo quiero llevar al tema del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera y estas inversiones en Perú. Lo primero, quiero saber si usted considera también que, como lo considera el encargado de Bancaria Internacional, que fue imprudente esta inversión en Perú. Yo creo que esto tiene 2 aspectos al menos. Uno, si los intereses de Chile estuvieron comprometidos en algún sentido por el presidente de la República, me parece que lo que ha ocurrido en la semana que llevamos de esto hace bastante claro las declaraciones de quienes estuvieron ahí, que nada de eso ha ocurrido y que el presidente Piñera no puede ser en ningún caso acusado de tal falta de lealtad con el país. El segundo aspecto es que yo creo que efectivamente aquí hubo una imprudencia de quienes manejaban Bancar, en el sentido de no mirar fino las consecuencias políticas
que una inversión importante, no sé de qué magnitud, tenía en ese momento, y el propio presidente lo ha reconocido y ha manifestado su voluntad de que si él es candidato nuevamente, esto va a ir mucho más allá de la ley. Me preocupa que la ley aprobada recién en enero de este año de probidad, donde va esta figura del fideicomiso ciego, no habla desgraciadamente claramente de las inversiones fuera del país que muchas empresas nacionales, incluso estatales, tienen. Y en ese contexto, de nuevo, el presidente va a tener que ir, si es que es candidato, como yo espero que sea, va a tener que ir más allá de lo que la ley hace para meter o poner esas inversiones también en un sistema de otros encargados para el cual él sea ciego. Por lo tanto, en su opinión, el presidente Piñera, si vuelve a ser candidato, debería tener todas sus inversiones, también las inversiones en el extranjero, en un fideicomiso ciego. Yo creo que lo que ha ocurrido estos días, que es como una primera alerta respecto al ambiente, al clima que puede vivir su candidatura, y en ese sentido es bueno que haya ocurrido, obliga a conductas, a consecuencias, y él mismo las ha señalado en entrevistas a los medios de comunicación, que tiene que ser, los tiempos han cambiado, tiene que ser mucho más prolijo, tiene que entregar todas estas inversiones, como se ha señalado, como lo señaló también la encuesta CADEM hoy día, a una administración completamente independiente y autónoma de él, un fideicomiso ciego. ¿Y cómo entiende usted que el presidente Piñera se haya mostrado contra la existencia de los paraísos fiscales, pero haya tenido una sociedad de inversión en un paraíso fiscal como era en el momento de esta inversión las Islas Vírgenes? Yo pienso, no soy un entendido en la materia, pero evidentemente hay muchas empresas, incluso Codelco, que tienen inversiones a través de sociedades inscritas en este tipo de países, donde evidentemente pueden ocurrir cosas inadecuadas. En el caso de Islas Vírgenes sabemos que ha habido un proceso en el cual ha dejado de ser un paraíso fiscal recientemente, por cierto, y en ese sentido yo creo que el presidente tiene razón al decir no es la idea de que haya una evasión tributaria o un ocultamiento de las inversiones que yo he tenido, y en ese espíritu he manejado las cosas. Raya, para la suma, ¿es un error haber ocupado un paraíso fiscal? ¿Es un error también, le pregunto, es un error también, un segundo punto, no haber hecho desde un comienzo, porque la ley no lo obligaba al fideicomiso ciego nacional, él lo hizo porque quería, también podría haber puesto en fideicomiso lo extranjero. La pregunta es si no fue un error también no hacerlo todo. Yo entiendo, sin ser economista ni financista, nada de eso, muy al contrario, yo entiendo que él radicó la administración de este fondo no en fideicomiso ciego, ¿no es cierto?, de hecho, perdón que lo diga de esta manera, estoy completamente seguro que si él hubiera estado al tanto de que estaba ocurriendo esta inversión en Perú, él no la habría aceptado. O sea, tan claro es que no estaba, que perdió cualquier cantidad de dinero en este fideicomiso o en estas inversiones, incluso la peruana, y en segundo lugar, conociéndolo como lo conozco, estoy seguro que es una prueba más de que él no conocía este paquete de inversiones. Jaime Mañalich, muchas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches.